1 de la tarde con 16 minutos, estamos en ¿Qué hay de nuevo? Queda cada vez menos para las primarias del 29 de junio. ¿Cómo está el oficialismo en esta recta final? Lo comentamos con Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marco. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno poder conversar contigo, Marco. ¿Sabes qué? Lo habíamos comentado en distintos programas de la radio antes de que empezaran estas primarias, ¿no? Así como, bueno, la derecha perdió la oportunidad de inscribir primarias, la exposición que le van a regalar al oficialismo, pero por lo menos lo que se ha visto durante los últimos días es que esa exposición no necesariamente es positiva. Harta tensión, hartas grietas en la alianza de gobierno y sobre todo la gran duda de si es que dependiendo del resultado, hay fuerzas que van a optar por restarse en lo discursivo, no pueden en lo legal, pero restarse de respaldar al ganador. No sé cómo lo ves tú, porque pareciera de momento que esta exposición no está siendo particularmente positiva para las fuerzas oficialistas. Sí, efectivamente las primarias, Matías, generan esto que se conoce como el efecto divisivo, ¿no? Generan división al interior de los bloques, al interior de un bloque y entre los partidos que compiten. Es un fenómeno que está estudiado y sabíamos que esto iba a ocurrir. En estos últimos 12, 13 días que restan para la primaria, ¿no es cierto? Evidentemente el nivel de crispación ha ido aumentando y, como tú dices, la sospecha de que algunos quisieran desvincularse de un resultado que es legalmente vinculante, ¿no? Se instala como duda. Ahora, esto tiene que ver también con que de alguna manera se comienza, creo yo, a sincerar un hecho que hasta ahora se había mantenido de alguna manera encapsulado. Y este tiene que ver con que el oficialismo no es más un pacto de gobierno, un pacto electoral que una coalición política probablemente tal, ¿no? Hay diferencias. Esas diferencias se subsanaron o más bien se aplacaron, creo yo, mientras han sido gobierno, porque les toca la responsabilidad de gobernar y por lo tanto la primera prioridad es gobernar, y de alguna manera esos matices, esas diferencias fueron de alguna forma quedando en un segundo o tercer nivel, pero ahora esas se comienzan a ser evidentes, ¿no? Se comienza efectivamente a notar ciertas diferencias. En las últimas 48 horas hemos visto que el énfasis que ha puesto el socialismo democrático respecto de sus diferencias con el Frente Amplio y el Partido Comunista son mucho más de lo que habíamos escuchado en los últimos 3 años, ¿no? En que les ha correspondido, como te decía antes, gobernar. Por lo tanto, creo que lo que estamos viendo es una expresión de eso. Por una parte, el efecto divisivo que genera las primarias, en segundo lugar, porque estamos enfrente de un conglomerado que más que una coalición política es un pacto de gobierno, un pacto electoral, y evidentemente los candidatos están buscando en ese espacio justamente marcar la diferencia, porque las primarias son una elección fundamentalmente de lo que llamamos un nicho de votantes de primarias, ¿no? Le llaman el nicho primarista, ¿no? De gente que va y que participa de la primaria porque son militantes, más los independientes que evidentemente son los que hay que llamar a votar. Y evidentemente Carolina Toá, para poder tener éxito en su desempeño, evidentemente necesita agregar más independientes a la participación en estas primarias, porque solo con la militancia no es suficiente, y si solo sumáramos la militancia, evidentemente el Partido Comunista, por ejemplo, tiene una mejor capacidad de movilizar a sus militantes, pero lo que tiene que hacer Carolina Toá justamente es romper la burbuja militante, ¿no? Y ampliar el perímetro electoral. A eso es lo que está apostando. Marco, en esa misma línea, digamos, la sensación que da o la percepción que uno tiene es que no se está analizando como la foto más grande, ¿no? Como que cada uno no está entendiendo, esa es la sensación que da, que cada uno de estos candidatos no está entendiendo, que es muy importante que el que pase o el que gane esta primaria finalmente va a terminar definiendo si la primera vuelta va a ser entre izquierda y derecha, o si van a haber dos candidatos de derecha en la segunda vuelta, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el riesgo, el que está expuesto el oficialismo, de esta fragmentación interna, digamos? Bueno, es una externalidad, un efecto no deseado, como te decía antes, que tienen las primarias, y va a depender de quién resulte ganador o ganadora, ¿no? Y de su capacidad de liderazgo, el poder rápidamente
limar las diferencias, subsanar las heridas, para pasar a levantar una nueva campaña, ¿no? Una nueva campaña para enfrentar la primera vuelta. Las elecciones de primaria no se trata tanto de propuestas, de hecho no hemos escuchado muchas propuestas, planteamientos, ¿no? Se trata más bien de liderazgo, se trata más bien, ¿no es cierto?, de esa construcción simbólica de quién va a dirigir a lo que llamamos hoy día el oficialismo, repito que es un pacto de gobierno, pacto electoral, más que una coalición política, quién va a dirigir eso, y por lo tanto, una vez que se produzcan las primarias después del 29, en la noche probablemente, o el otro día, el día 30, el principal desafío es cómo se restablecen las confianzas, se evita, ¿no es cierto?, porque claro, muchos dicen que la fractura podría ser significativa si gana Toá, y ahí se ha hablado, ¿no es cierto?, de la candidatura en ciernes del gobernador Mundaca en Valparaíso como una alternativa. Eso podría ser más efectivo en ese escenario que en el escenario si ganara Vinter o Jara, ¿no? Creo que las diferencias no serían no se expresarían con tanta evidencia. Entonces, va a depender también un poco del resultado que tengamos el día domingo 29 para poder justamente ver si este fenómeno que tú dices de la fragmentación se impone por sobre la cohesión y por sobre, ¿no es cierto?, la necesidad de tener que articularse para poder dar una pelea muy compleja en noviembre. Marco, por acá la Cata Edwards, te quería preguntar a propósito de lo que pasa en el otro bloque, en el bloque de la derecha en Chile Vamos, que bueno, no tiene primarias, ¿no es cierto?, con todo el costo que eso significa, porque hemos hablado, ya llevamos no sé cuántos días hablando todos los días sobre la primaria del bloque oficialista, sobre las propuestas de los candidatos. Claro, uno se queda también harto con los choques, pero finalmente es exposición que hoy día no tiene el bloque de la oposición, para bien o para mal, no sé cómo lo evalúas tú. Sí, tienes toda la razón. Cuando tú dices que no tiene una primaria formal, ¿no es cierto? No tiene una primaria de los hechos, pero tiene una primaria silenciosa, ¿no? Tiene una primaria en que se está generando una disputa soterrada por ahora, en lo que podríamos decir una disputa de baja intensidad, no hay expresiones todavía públicas de esas diferencias entre Kass y Evelyn Matei. Y eso está generando, como digo, una disputa que se ve fundamentalmente en las encuestas, ¿no? Las encuestas que conocimos públicamente hasta el día viernes 13, porque a partir del 14 empezó la veda de encuestas, ¿no es cierto? Aunque todos hemos visto las mismas que están circulando en redes sociales, solo que le ponen, ¿no es cierto?, una franja que dice confidencial. Pero bueno, esas encuestas lo que están mostrando, ¿no es cierto?, es que José Antonio Kass ha logrado alcanzar a Evelyn Matei, ¿no? Y eso es lo que ha instalado el nerviosismo, eso es lo que ha instalado digamos, los problemas que está teniendo Evelyn Matei, muchas veces problemas de carácter, de cómo enfrenta determinadas situaciones. Recordemos el último episodio, varios que ha tenido en su vida, ¿no es cierto?, cuando mandó a callar a la vocera. De alguna manera expresan ese nerviosismo. No, yo creo que Matei no está tan preocupada con lo que ocurra el 29 de junio en la primaria del oficialismo, no le interesa o no es su principal preocupación competir con Jara o con Carolina Toá o con Mulet o con Vinter. Su principal preocupación hoy día es José Antonio Kass, ¿no? Y eso entonces es lo que instala esta suerte de primaria, como digo, silenciosa, porque es una primaria que todavía no se expresa con conflictos públicos evidentes. Hay tensiones, pero no se han expresado públicamente, y por lo tanto, de alguna manera, eso está obligando a cuidar a la candidata Evelyn Matei, ¿no es cierto?, de preocupación en su comando. Entiendo que no va a una actividad que había en la Araucanía, no sé si hoy día o mañana, suspendió su participación por un tema de salud, pero hay que leer también en entre líneas y qué es lo que está haciendo que no vaya, ¿no es cierto? Probablemente está evitando enfrentarse, tener que hacer frente además a 4 candidatos del oficialismo, porque se ha enfrascado ella con disputa con cada uno de ellos. Además, agreguémosle lo de Kass, entonces eso probablemente está llevando al comando a cuidar y a dotarle de un diseño más estratégico a la candidatura de Evelyn Matei, que medida por las encuestas que conocemos hasta ahora, ¿no es cierto?, ha ido perdiendo tracción
la está alcanzando José Antonio Kast en un par de estos estudios de opinión, y por lo tanto eso es lo que enciende las alarmas en Chile Vamos, especialmente. Y esa estrechez de los resultados que empezaron a acercarse, ¿lo atribuyes tú, Marco, más a un problema de Evelyn Matei o a una virtud de José Antonio Kast? Bueno, yo creo que es una buena pregunta, porque una mezcla de los dos factores. Por un lado, Evelyn Matei ha perdido un poco el carácter, el control que debe tener un liderazgo en una carrera presidencial, que en el caso de ella ha sido larga. Recordemos que ella era candidata presidencial en ciernes, mientras seguía siendo alcaldesa de Providencia. Se ha tenido que mantener un periodo bastante largo, casi 2 años en ese rol, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente eso genera un desgaste. Pero también hay que reconocer que José Antonio Kast ha hecho las cosas de manera distinta a las que la hizo el 2017 o a la que la hizo el 2021, ¿no? Recordemos que el 21 Kast ganó la primera vuelta. De repente olvidamos ese hecho, pero ganó la elección en primera vuelta. Y por eso, de esos aprendizajes, ¿no es cierto?, probablemente lo está llevando a enfrentar la campaña de una manera distinta como la hizo las veces anteriores, ¿no? Está intenta instalar un rol más bien de estadista, de que se pone por sobre los problemas pequeños, no se queda en la disputa pequeña, plantea todos los días o todas las semanas, hace un punto de prensa donde dan a conocer un planteamiento respecto de un problema que tiene el país. O sea, está manejando las cosas con mucha mayor, digamos, aplomo de lo que lo hizo en las versiones anteriores. Y eso, evidentemente, frente a los ciudadanos que están mirando, porque los ciudadanos somos observadores, que estamos mirando lo que ocurre, no hemos tomado una decisión. La encuesta del CEP dice que el 52% de las personas no tiene tomada su decisión. La encuesta Cadem hasta hace algunas semanas atrás mostraba que el 32% no tiene definido quién es su candidato. Por lo tanto, todavía, ¿no es cierto?, hay un espacio muy grande de incertidumbre respecto de qué es lo que están o cuál va a ser la decisión de las personas, decisión que la van a tomar cada vez más cerca del momento de la elección, y por eso tenemos este escenario tan abierto todavía en el tema presidencial. Marco Moreno, director del Centro CDOP de la Universidad Central, el Centro de Democracia y Opinión Pública. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros comentando esta carrera presidencial. Muchas Gracias a gracias. ustedes, buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo, Marco.